Amado hermano y amigo, que en esta hora escuche estas palabras por el amor y la misericordia de Dios, la cual va a ser tomada en 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 2. Aquí vamos a reflexionar que dice: E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mi gente, aquí tenemos un ejemplo maravilloso de un hijo que tuvo un padre, tuvo un abuelo que le dieron mal ejemplo, muy mal ejemplo, delante de los hombres y delante de Dios. Digo delante de los hombres y delante de Dios porque hay cosas que son malas delante de Dios, pero que el hombre las aplaude, y que para el hombre están bien. Pero estos dos padres, el abuelo que era Manasés y el padre que era Amnón, padres de Josías, que es de quien leímos acá, le dieron un ejemplo terrible, que hicieron que Dios se enojara contra ellos. Hicieron cosas espirituales aborrecibles. Podríamos decir, parafraseando, que se fueron directamente con Satanás, o sea, se involucraron con toda la cosa del enemigo, muy lejos de Dios. Pero aquí Josías, a pesar de haber tenido ese ejemplo de esos padres, dice que siguió el ejemplo de David. David, que era su tatarabuelo para allá arriba, siguió ese ejemplo. ¿Por qué? Porque al final tenemos libre albedrío y usted y yo escogemos qué camino seguir. Yo sé que no es nada fácil cuando tenemos un padre, una madre, un tío, un abuelo, un hermano con quien convivimos a diario. Es difícil no absorber eso. Y más que desde niños, todo lo que vemos lo imitamos y lo hacemos parte de nuestra vida. Pero al final llega un momento que usted y yo tenemos el conocimiento y decidimos si seguimos el mal ejemplo o no. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y decidimos si seguimos esa línea que no es del agrado de Dios. Hemos visto un ejemplo de Samuel. Samuel fue un hombre íntegro, sin embargo sus hijos salieron descarriados. Pero vimos un ejemplo antes de esta reflexión de Amnón, que su padre Manasés hizo lo malo y él siguió el ejemplo de su padre malo. Pero aquí tenemos el de Josías, que no siguió el ejemplo de su padre Amnón. ¿Por qué, mi amado, mi amada? Porque por encima del Padre terrenal que podamos tener aquí, tenemos un Padre celestial, Jehová de los ejércitos, que envió a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. Y Él fue el que nos escogió. Grábate esta palabra. No fue ni tu padre ni tu madre que te escogieron. Fue Dios que te escogió desde antes de que estuviese en el vientre de tu madre. Y te trajo con un propósito divino a esta tierra. Tú no eres un accidente. Dios te escogió. Dios te llamó. Y Dios tiene un propósito maravilloso contigo. Y como tú eres, así te hizo Dios. Pero hay cosas que las hemos adquirido por los malos ejemplos que vemos. Pero no sigamos esa línea. Podemos ser diferentes. Sí se puede. Josías hizo una reforma espiritual en el pueblo de Israel, de Judá. Oiga, hizo un cambio, tantos cambios, que usted se pone a leer todas las cosas que quitó, que eliminó, que sacó del templo, que derribó, que quemó. Oye, algo maravilloso que dice la palabra, que no hubo ni antes ni después un rey como él, que se convirtiese a Dios de todo su corazón. Oiga, aún habiendo tenido esos ejemplos tan desagradables de sus padres. Entonces, con esto quiero dejarte en este día, a ti hijo, a ti joven, a ti adolescente, que vienen de una familia tal vez que no te dan un buen ejemplo, de la cual hasta te avergüenzas. Porque dices, bueno, mi papá es vicioso, mi mamá también, por ejemplo, o tienen problemas mentales, o mi madre tuvo en la prostitución, mi papá era delincuente, mi papá usa vicio, mi papá estaba en la droga, o simplemente su papá no lo crió, o su papá lo engendró y se fue lejos y nunca lo mantuvo, nunca usted supo nada de él. Y todos esos son los ejemplos que usted tiene: un padre que maltrata, un padre violento, una madre tal vez también violenta, rencillosa, que le gustan los pleitos, que le volaba encima a su padre, un padre mujeriego,
un padre borrachón, un padre que tiene buen trabajo, consigue buen trabajo, pero no prosperan porque todo el dinero que consigue lo desperdician en la calle, lo botan, no se controlan, y viven airándose, obrean con brujería, con hechicería. Todos esos son malos ejemplos que usted y yo no debemos seguir. Tú tienes la opción de cambiar, tú tienes la opción de romper esa cadena, de romper esa línea. Tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Hay cosas que para ti y para mí son imposibles. Hay cosas que tenemos tan impregnadas en nosotros que son imposibles de cambiar por nosotros mismos, pero te tengo una buena noticia. Ahí está Cristo, ahí está su Espíritu Santo esperando que tú y yo le abramos el corazón y que decidamos romper ese yugo, decidamos romper esa línea que nos avergüenza, que tal vez puede dar el caso que tú ni siquiera quieras que sepan quién es tu papá, te da vergüenza que sepan quién es tu mamá, pero tú no tienes que seguir esa línea, tú no tienes que seguir ese mal ejemplo y tampoco juzgarlo a ellos ni condenarlo. Cambia tú, ven tú al Señor y a través de ti Dios va a hacer la obra. Y si ya estás en el Señor, sigue ahí y confía que Dios va a completar la obra en tus padres, en los que te engendraron. Y si Dios te permite tener hijos también en las siguientes generaciones después de ti. Que tengan feliz resto del día y esperando que esta palabra haya sido de mucha edificación para sus vidas. Bye.